Bienvenidos, hoy tenemos sobre la mesa el análisis de un sueño europeo que se ha convertido en una auténtica pesadilla geopolítica. Así es. Hablamos de EastMed, un megaproyecto de miles de millones de euros, una obra de ingeniería colosal, un gasoducto submarino de casi 2.000 kilómetros. Una barbaridad. Para conectar los enormes yacimientos de gas de Israel y Chipre directamente con Europa, a través de Grecia, sobre el papel la idea era brillante. Brillante y, sobre todo, necesaria. Era la solución perfecta para la seguridad energética de la Unión Europea. Gas de países aliadas, una ruta directa, sin depender de nadie. Sin intermediarios políticamente inestables. Exacto. Era la independencia energética hecha de acero en el fondo del mar. Pues bien, ese sueño, que se ha planeado durante más de una década, a fecha de hoy, febrero de 2026, está clínicamente muerto. Totalmente. Y lo más fascinante de los informes que manejamos es que el obstáculo no es el dinero, ni la tecnología, que ya es increíble de por sí. El problema es mucho más primario. Mucho más básico. Hay una flota de buques de guerra turcos bloqueando físicamente la ruta. Así de simple. Exacto. Es un recordatorio de que puedes tener a los mejores ingenieros, a los mejores banqueros, pero al final, la geopolítica siempre tiene la última palabra. El poder de veto definitivo. Unas cuantas fragatas pueden hundir un plan de miles de millones. Es la eterna lucha entre los planos de los arquitectos y los cañones de los almirantes. Y esa es nuestra misión hoy, analizar cómo esa fuerza, impulsada por una doctrina militar muy concreta y una economía al límite, ha paralizado un proyecto vital para Europa. Vamos a sumergirnos en este tablero de ajedrez naval que es el Mediterráneo Oriental. Pues empecemos por las piezas que están ahora mismo sobre el tablero, por lo que está pasando en el mar. Perfecto, porque ahora mismo la escena es de una tensión máxima. Hay buques de investigación turcos, los que cartografían el fondo marino, navegando por la ruta exacta donde debería ir el gasoducto. Y no van solos, claro. No. Van escoltados por fragatas y corbetas de la Armada turca. El mensaje es clarísimo. Este suelo marino es nuestro. La pregunta evidente es ¿con qué derecho? Bueno, Ankara argumenta que tiene todo el derecho. Se basan en un acuerdo de delimitación marítima que firmaron con el gobierno de Libia en 2019. Ahí está la clave. Trazaron literalmente una línea en el mapa que une sus costas y que crea un corredor marítimo que corta de cuajo la ruta del Istmed. Un acuerdo que, por cierto, la Unión Europea, Grecia y casi todo el mundo consideran ilegal. Claro, porque no respeta el derecho internacional. Pero a Turquía, por lo que se ve, eso le da igual. Pero para entender por qué están dispuestos a este desafío, hay que saber que esto no es una improvisación. Detrás hay una ideología, una doctrina. El nombre es Mavi Vatan. La patria azul. Suena a eslogan, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Qué mapa tiene en la cabeza un capitán de la Marina turca? Esa es la pregunta clave, porque no es un eslogan, es un mapa real, con líneas muy claras para ellos. La doctrina Mavi Vatan, desarrollada oficialmente en 2006, es ya parte de su estrategia de seguridad nacional. Y su lógica es, la lógica es simple y maximalista. Turquía tiene una de las costas más largas del Mediterráneo y, por tanto, reclama una zona de influencia marítima gigantesca. Hasta ahí, puede ser discutible. Pero aquí viene lo polémico. La doctrina sostiene que las islas griegas, incluso las más grandes como Creta o Rodas, no pueden generar sus propias zonas económicas exclusivas si al hacerlo, ahogan a Turquía. O sea, si le cortan el acceso a mar abierto. Exacto. Redibujan el mapa a su conveniencia, ignorando la geografía de sus vecinos. Claro, esto explica por qué Turquía es de los poquísimos países del mundo que se niega a firmar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, la UNCLOS. Por supuesto. UNCLOS es el reglamento que usa el resto del planeta para esto y establece que las islas tienen derecho a su zona económica. Turquía considera que esa ley va en su contra, así que simplemente no la reconoce. Y no se quedan en la teoría. No, lo más importante es que lo respaldan con hechos. En enero vimos unas maniobras navales que se llamaban precisamente Mavi Vatan. Y las cifras son de vértigo. 77 buques, 7 submarinos, 31 aviones, casi 20.000 soldados. Eso no es una patrulla rutinaria. Es una simulación de una guerra naval a gran escala en el patio trasero de Europa. Es una demostración de fuerza en toda regla. Para dejar claro que están dispuestos a defender ese mapa con acero. Es la imposición de una realidad. Mientras Bruselas y Atenas escriben notas de protesta, Ankara está en el mar, con los motores en marcha, diciendo: la ley aquí,
ahora la dicto yo. Y claro, una declaración tan desafiante no se hace solo por ideología. Hay que preguntarse qué empuja a Ankara a arriesgar tanto. Y si sigues el rastro del dinero, la respuesta no está en los mapas, sino en la bolsa de Estambul. Ahí está la clave que a menudo se pasa por alto. Esto no es solo Erdogan proyectando poder. Es un acto de supervivencia económica. La situación es delicada, ¿verdad? Crítica. A principios de 2026, la lira se ha desplomado a 43 unidades por dólar. La inflación que se espera para final de año es de un 16%. Eso ahoga a la gente. En ese contexto, claro, un gasoducto no es solo un tubo. No, conseguir miles de millones en tasas de tránsito no es una opción, es una necesidad existencial. Y además Turquía ya se ha posicionado muy bien como hub energético. Por su territorio ya pasa el gasoducto TANAP, desde Azerbaiyán. Y el Turkstream desde Rusia. Y están invirtiendo una fortuna en su propio yacimiento del Mar Negro, el de Sakarya. El Istmed era la pieza que les faltaba para controlar casi todas las rutas de gas hacia el sureste de Europa. Exacto. Dejarlo pasar sería una negligencia económica imperdonable para cualquier gobierno turco, y más con la presión que tienen. La patria azul le da la justificación ideológica, el relato patriótico. Pero la economía es el motor. La economía es el motor que mueve esos buques de guerra. Es la realpolitik en estado puro. Vamos, que al final la cosa está clara. Europa se aferra a la lógica de los tratados y el derecho, pero Turquía opera bajo la lógica de la necesidad y la supervivencia. Y de momento, en el mar, la segunda se está imponiendo. Y como era de esperar, los que están en primera línea no se han quedado de brazos cruzados. Claro, Israel, Grecia y Chipre han respondido. Han creado lo que en la práctica es ya una alianza defensiva. Sí, y ha sido una escalada muy visible. Han multiplicado sus ejercicios militares conjuntos. Sus armadas coordinan movimientos casi a diario. Han creado canales de comunicación directos para gestionar crisis. El objetivo es proyectar unidad y disuasión. Hay una frase del primer ministro israelí que lo resume todo. Dijo, dirigiéndose a Ankara: quien crea que puede revivir viejos imperios debería olvidar esa ilusión. Pero aquí es donde la situación se vuelve perversamente irónica. Israel y Chipre están sentados sobre una montaña de gas que necesitan vender ya. Grecia es la puerta a Europa. ¿Y sin embargo? Y sin embargo, Turquía controla geográficamente la ruta más corta, barata y lógica para llevar ese gas al mercado. Tienen el gas, pero Ankara tiene las llaves del camino. Lo que nos lleva al gran dilema que se debate a puerta cerrada en Jerusalén y Nicosia. ¿Qué hacemos? Claro. Nos metemos en una confrontación que puede durar una década, esperando a que la UE presione a Turquía, o buscamos un acuerdo pragmático con Ankara para que el gas empiece a fluir y a generar ingresos ya mismo. Es un dilema brutal. La visión turca, por supuesto, es que esta alianza es un bloque antiturco para acercarlos. Pero en Ankara son maestros en jugar a largo plazo. Saben esperar. Saben que las alianzas se basan en intereses, y los intereses económicos, cuando hay miles de millones de por medio, tienen la mala costumbre de cambiar. Apuestan a que la necesidad económica romperá ese frente común, y mientras tanto, la tensión militar no para de crecer. Es que no es una metáfora. Buques de guerra de países de la OTAN se vigilan mutuamente a pocas millas con los sistemas de armas activados. Y aquí la tensión se vuelve explícita. Hay que entender lo que es el casus belli turco. Es una ley aprobada por su Parlamento en 1995. Una ley que dice, textualmente, si Grecia ejerce su derecho internacional de extender sus aguas territoriales de 6 a 12 millas náuticas, Turquía lo considerará un acto de agresión y responderá militarmente. Es una amenaza de guerra preaprobada y latente. Es una locura. Totalmente. Tienes a Grecia diciendo, la ley me ampara. Y a Turquía respondiendo, como la apliques, te declaro la guerra. Y en medio de eso, dos armadas jugando al juego del gallina. Y esto no es teórico. En 2020 ya se rozó el desastre. Se rozó, literalmente. Hubo una colisión, un choque físico entre una fragata griega y una turca. Piensa en eso por un momento. Dos aliados de la OTAN jugando al gallito en alta mar con buques armados hasta los dientes. Un error de cálculo, un capitán que pierde los nervios. Y hoy podríamos estar hablando de una historia muy diferente. El riesgo de una escalada por accidente es altísimo. Viendo que la ruta del gas está bloqueada por el acero turco, parece que Europa empieza a buscar un plan B. Una alternativa que ya no se basa en gasoductos, sino en electrones y moléculas. Efectivamente. Y todas las miradas se dirigen hacia Arabia Saudí.
La idea es crear un corredor energético completamente nuevo. ¿Con qué proyectos? Bueno, sobre la mesa hay cosas muy ambiciosas. Un cable eléctrico submarino de altísima capacidad, el Saudi Greek Interconnector para traer electricidad solar directamente. Y lo más futurista, cooperación para producir hidrógeno verde a gran escala. Es un cambio de paradigma total. Grecia pasaría de ser la puerta de entrada del gas a ser el gran distribuidor de la energía solar y el hidrógeno del Golfo. Encaja en la estrategia REPowerEU de Bruselas, que busca desesperadamente alternativas al gas. Encaja en el papel, desde luego. Pero si lo analizamos fríamente. Cambiar una dependencia por otra. Y choca con la realidad. La tecnología para producir y transportar hidrógeno verde a esa escala de forma rentable sencillamente no existe todavía. ¿Y el cable eléctrico? Los estudios de viabilidad, solo los estudios, no estarán listos hasta junio de 2026. Es una visión a muy largo plazo. Ahí está el contraste brutal. Es una visión fantástica para 2040, pero ¿y esta noche? ¿Y el próximo invierno? Claro. Mientras Europa sueña con hidrógeno, Turquía bloquea gas real y disponible hoy. Y esto tiene consecuencias inmediatas. Los almacenes de gas europeos van a terminar el invierno en niveles críticamente bajos, en torno al 22%. Y ese porcentaje suena abstracto, pero hay que traducirlo. Un 22% de capacidad significa que no hay margen de error. Una ola de frío, un problema de suministro en Qatar o Estados Unidos, Y volvemos a ver los precios por las nubes. o incluso hablar de racionamiento para la industria. El EastMed era precisamente el colchón de seguridad para evitar esta vulnerabilidad. Y sin ese colchón, la dependencia del gas natural licuado, del GNL que viene en barcos, se ha disparado. Muchísimo. Los datos de 2025 ya mostraban que el 58% de todo el GNL que importó Europa venía de Estados Unidos. Nos hemos vuelto adictos al gas norteamericano. Lo que significa que tenemos que salir a competir por cada barco en un mercado global muy reñido con Asia. Y eso se traduce en precios más altos y más volátiles. Es el coste que paga Europa por no haber asegurado una fuente propia como la que prometía EastMed. Y a pesar de todo este lío, la diplomacia lo sigue intentando. A principios de mes se reunieron en Ankara Mitsotakis y Erdogan. Hubo sonrisas, pero Pero las posiciones de fondo no se han movido un milímetro. Es que el nudo gordiano es irresoluble por ahora. el casus belli. Exacto. Grecia exige como mínimo que Turquía retire esa amenaza de guerra. Y para el gobierno turco en plena crisis, ceder lo que consideran un pilar de su soberanía es políticamente imposible. Es su línea roja. Así que todo este conflicto, el fracaso del EastMed, es mucho más que una disputa regional por un tubo. Es un síntoma. Sin ninguna duda. Es un síntoma de algo mucho más grande. Lo que vemos en el Mediterráneo Oriental es el adelanto de un mundo donde el poder militar y los hechos consumados empiezan a pesar más que los tratados. Más que el derecho internacional. Y esto nos deja una pregunta tremendamente incómoda. Si un miembro de la OTAN puede usar su armada para imponer sus intereses contra sus propios aliados, ignorando las reglas, ¿qué podemos esperar que ocurra en el mar de China Meridional o en el Ártico cuando la lucha por los recursos sea aún más desesperada? El caso EastMed, entonces, deja de ser una historia sobre energía, para convertirse en un aviso. Un anticipo de un futuro donde la seguridad y el acceso a los recursos podrían definirse no por la diplomacia. Sino por el tamaño de tu flota. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que flota sobre todo este análisis. Dispara. Si la fuerza se impone al derecho de forma tan descarada entre supuestos aliados, ¿significa que entramos en una nueva era? Una era donde las alianzas tradicionales ya no garantizan nada, y donde cada nación está obligada a asegurar sus recursos, por cualquier medio que sea necesario.